Buenas noches, le habla el diácono Santiago Josado de la Iglesia San Sebastián en San Agustín, Florida. Y esta noche vamos a continuar con nuestra clase de Biblia sobre el Evangelio de San Marcos, el capítulo 11. Así, pero como siempre, vamos a comenzar nuestra reunión con la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que oiga y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tus palabras sean para mí otras. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar entonces con nuestra clase de hoy sobre el Evangelio según San Marcos. Y como se acuerdan, todavía estamos en la sección de Galilea a Jerusalén, perdón, en la sección de Jerusalén, en la sección de la autoridad de Jesús, en la que vamos a empezar hoy, que es el capítulo 11, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar con la entrada a Jerusalén. Vamos entonces a leer los primeros 11 versículos del capítulo 11 que dicen así. Al acercarse a Jerusalén, a Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que tenéis enfrente, y nada más entrar en ella encontraréis un borrico atado, y en él que todavía no ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, respondedle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá aquí. Se marcharon y encontraron un burrico atado junto a una puerta, fuera, en un cruce de caminos, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les decían: ¿qué hacéis desatando el burrico? Ellos les respondieron como Jesús les había dicho, y se lo permitieron. Entonces llevaron el burrico a Jesús, echaron encima sus mantos y se montó sobre él. Muchos extendieron sus mantos en el camino, otros el ramaje que cortaban de los campos. Los que iban delante y los que seguían detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el, el de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de observar todo atentamente, como ya era hora tardía, salió para Betania con los 12. Palabra de Dios. Bueno, fíjense que la escena de Jericó señala el corte entre dos etapas: el camino y la llegada a Jerusalén. Jesús camina con sus discípulos hacia Jerusalén por el monte de los olivos. Pasan por un poblado muy poco conocido que quizás no era más que un caserío, y luego pasan por Betania. Betania está como a 2,5 kilómetros de Jerusalén. Llama la atención que se den 3 indicaciones geográficas: Betfagé, Betania y el monte. Betania podría significar casa del pobre y Betsafé, casa de higos. Como ven, quiero que presten atención a la geografía, ¿verdad? Aquí está el templo de Jerusalén,
Antes de eso está el Monte de los Olivos. Antes de eso está Betfagé y Betania. Fíjense que esta ruta que tomó Jesús tiene un significado que vamos a ver dentro de un momento. Significado muy importante. Y era una de las maneras que uno podía llegar a Jerusalén, pero era la manera más, como diríamos, la más común, la más fácil de llegar, ¿verdad? Todas estas indicaciones dirigen la mirada hacia la ciudad santa, ¿verdad? Que Marcos es la ciudad de los enemigos de Jesús, ¿verdad? En Jerusalén es que está la sede de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, y como ya hemos visto a través de todo este evangelio, son los que están en contra de Jesús y que ya están planificando su muerte, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús va hacia la ciudad que es de sus enemigos. Y la razón que estoy haciendo hincapié es lo siguiente. Esta entrada de Jesús a Jerusalén tiene como un trasfondo histórico un pasaje de Zacarías. Tiene 3 pasajes, pero el primero que vamos a ver es Zacarías, capítulo 14. Fíjense lo que dice este pasaje para que verdaderamente podamos poner esto en contexto. Dice, aquí viene el día de Yahvé, en que se repartirán tus despojos dentro de tus muros. Haré que se junten todas las naciones para atacar a Jerusalén. Se apoderarán de la ciudad, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. O sea, un panorama horrible, ¿verdad? La mitad de la población será llevada cautiva, pero a los demás habitantes de la ciudad no los eliminarán. Fíjense cómo Zacarías está aquí dando una escena de la conquista de Jerusalén, ¿verdad? Donde todas las naciones van a atacar a Jerusalén, o sea, los gentiles, los paganos, ¿verdad? Pero entonces, en esta batalla, en esta conquista que van a hacer los gentiles, nos dice que entonces saldrá Yahvé a combatir. Peleará con esas naciones, como lo hace en los días de batalla. Ese día pondrá su pie sobre el Cerro de los Olivos. Fíjense cómo está tomando el Cerro de los Olivos como el punto desde donde Dios, Jehová, Yahvé, va a defender a Jerusalén. Dice, el Cerro de los Olivos que queda al oriente de Jerusalén. Y el Cerro de los Olivos se partirá en 2, de este a oeste, dejando en medio un profundo valle. Una parte del cerro quedará al norte y la otra al sur, ¿verdad? Porque este Cerro de los Olivos, pues, como vieron en la foto de la topografía de esa sección de Jerusalén, ¿verdad? Era un camino por el cual los atacantes de Jerusalén tenían que pasar para llegar a Jerusalén. Pero asimismo, de importante como era para atacar, también era más importante cómo iban a defender a Jerusalén. Por lo tanto, este Cerro de los Olivos era una parte indispensable de la defensa de Jerusalén, ¿verdad? Que era un monte donde se podía divisar y defender la ciudad mucho mejor, ¿verdad? Y dice aquí Zacarías que Dios va a partir ese cerro en 2, ¿para qué? Para utilizarlo como una salida, ¿verdad? De escape de la ciudad. Y nos dice, sigue diciendo aquí Zacarías, y huirán ustedes por ese valle, ¿verdad? Que Dios ha hecho al partir el monte del Olivo, por entre los 2 cerros hacia Yazol. Huirán igual que huyeron cuando hubo ese terremoto en tiempos de Osías, rey de Judá. Entonces vendrá Yahvé tu Dios, acompañado de
todos los santos. ¿Verdad? Esta es la profecía que hace Zacarías, ¿verdad? Tomando como punto de partida el Cejo de Olivos. Por eso la entrada de Jesús por esa sección, por ese camino a Jerusalén, ya de por sí ya tiene un simbolismo, un significado muy importante, ¿verdad? Lo primero que hace Jesús, como vemos en lo que acabamos de leer, es enviar a 2 discípulos para que consigan el animal en el que hará su entrada solemne, ¿verdad? El Evangelio subraya cómo sucede todo de acuerdo a su proyecto. O sea, que Jesús le da a sus discípulos paso por paso lo que tienen que hacer y lo que les va a ocurrir, lo que las personas le van a preguntar. O sea, que Jesús es el Señor de los acontecimientos. Él está en control de todo lo que está pasando, ¿verdad? Punto por punto. O sea, nada está al azar. Él es el Señor de todo lo que pasa. Los enviados encuentran un asno y lo desatan. Alguien pregunta por qué lo desata y ellos responden que el Señor lo necesita. Y ya con eso basta para que las personas le den el permiso y dejen que se lleven el asno, ¿verdad? Fíjense que las órdenes, los detalles que Jesús da en estos capítulo 11, dice, vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, contesten, el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Fíjense todos los detalles que él le da a sus discípulos, ¿verdad? Cómo él va a hacer una coreografía de lo que va a pasar, ¿verdad? Esto nos trae a colación un pasaje que vamos a ver más adelante en el capítulo 14, donde Jesús les da a los discípulos las instrucciones de cómo van a preparar la cena pascual, ¿verdad? Donde dice en este capítulo 14, entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Fíjense cómo él le da todos esos detalles a sus discípulos en este capítulo 11, antes de la entrada a Jerusalén, y en el capítulo 14, cuando va a planificar la cena de la Pascua, ¿verdad? Por lo tanto, esto se nos da, Marcos nos puede dar como diciendo, bueno, Jesús un profeta, tiene la visión del futuro, él sabe lo que va a pasar, por eso le puede decir a sus discípulos exactamente, ¿verdad? Lo que se va a encontrar. Pero más importante aún, y lo que verdaderamente se cree, es que esto lo que demuestra es que Jesús es un coreógrafo, un experto en coreografía, ¿verdad? Él está en control de cómo entrará a Jerusalén. Él quiere proyectar una imagen y él sabe exactamente cómo proyectarla y qué hacer y cuándo hacerlo, ¿verdad? Y por eso le da toda esta instrucción a sus discípulos para que verdaderamente él cuando lleguen a Jerusalén, tener el impacto, hacer lo que ya el Antiguo Testamento, la Escritura, habían ya dicho de lo que iba a pasar, ¿verdad? Para que se cumpliera la Escritura. O sea que eso es una coreografía perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En este momento tan importante como es la entrada de él a Jerusalén. Fíjense que la escena de él entrada a Jerusalén recuerda la entronización de Salomón como rey sucesor de David, ¿verdad? Si se acuerdan,
de la historia de Salomón, que David ya estaba ya viejito y ya estaba casi a punto de morir, y su esposa, ¿verdad? Betsabé, que era la mamá de Salomón, le pide a David que eh, él haga a Salomón su heredero, como él había prometido anteriormente, porque si no, uno de los hermanos de Salomón, medio hermano de Salomón, ya estaba haciéndose pasar por rey, ya había tomado, ¿verdad? Estaba fiestando como si fuera el rey. Estaba haciendo una fiesta como celebrando su nuevo reinado. Y entonces, ¿qué le dice David? Llama al profeta y le dice, monta Salomón en mi mula, ¿verdad? ¿verdad? Por lo tanto, el nuevo rey toma la mula de su padre y se dirige al lugar de la unción, donde va a ser ungido como rey. O sea que eso es la prefiguración de lo que iba a pasar aquí en Jesús, ¿verdad? El hecho de que él entra en una mula, sobre un bujo, esto es algo que todos reconocen a quién pertenece la realeza, así como en el primer libro de los Reyes, cuando Salomón llega al sitio de la unción montado en la mula con la burra de su padre, pues saben que él es el nuevo rey. Él es el que verdaderamente va a ser el heredero de David, del rey David. Pues así mismo Jesús es el rey, ¿verdad? Fíjense, el Salmo 118, que es el otro pasaje, ¿verdad? Que vamos a estudiar en detalle, canta que el tender mantos y esparcir ramas en el camino era un signo de homenaje real, que eso lo vimos también en el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? Que fue lo que se le hizo a Salomón, ¿verdad? Y a otros reyes davídicos. La descripción de Marco acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén se basa en dos textos del Antiguo Testamento, en el Salmo 118 y en el capítulo 9 de Zacarías. Ambos textos, él usa, vamos a leer estos textos para poder entender mejor su significado, ¿verdad? El contexto del Salmo 118 es acerca de un monarca davídico, o sea, un monarca que es uno de los sucesores de David, ¿verdad? De la misma línea de la casa de David, que vuelve a Jerusalén después de salir victorioso en batalla. Él pide entrar al templo para alabar a Dios por ser él quien lo haya salvado en la batalla, ¿verdad? Vamos a ver este salmo. Fíjense, empieza y dice, ábranme las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor, dice el rey, ¿verdad? Esta es la puerta que lleva al Señor, por ella entran los justos, ¿verdad? Entonces sigue el rey diciendo, te agradezco que me hayas escuchado. Tú has sido para mí la salvación. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. O sea, él está dando gracias a Dios de que en el momento crucial de la batalla, Dios lo salvó, ¿verdad? Y esa piedra, que es él, que había rechazada por los maestros, que iba a perecer, pasó a ser la piedra principal, ¿verdad? Es una metáfora que está utilizando el rey para dar gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces él sigue diciendo, esta fue la obra del Señor, ¿verdad? No podían creerlo nuestros ojos, ¿verdad? Como el Señor nos salvó a ellos, ¿verdad? Este es el día que ha hecho el Señor, gocemos y alegrémonos en él. Danos, oh Señor, la salvación, danos, oh Señor, la victoria, ¿verdad? Entonces, cuando el rey davídico, el rey está dando esta alabanza a Dios, entonces los sacerdotes que están en el templo le responden al rey, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose al rey, ¿verdad? Que viene victorioso de la batalla. Desde la casa del Señor los bendecimos, o sea, nosotros los sacerdotes que estamos en el templo, ¿verdad? Los bendecimos no solamente al rey, sino a todo su séquito y a su ejército que llegan, ¿verdad?
El Señor es Dios, Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. O sea, que entren hasta donde el altar, donde se ofrecen los sacrificios, ¿verdad? Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, te digo que eres grande. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre, ¿verdad? Y ese Salmo 118 es uno de los salmos que nos dan la visión, nos ayudan a entender esa entrada de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Veremos en Marcos, en el capítulo 12, en el próximo, que Jesús usa esta misma expresión. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Y él la usa haciendo referencia a él mismo. Cuando el sumo sacerdote intenta matarlo, pero no lo hacen porque por miedo a la multitud, sino que esperan para más tarde, ¿verdad? Pero en ese momento que lo querían matar, ¿verdad? Jesús hace referencia a esta expresión del Salmo 18, 118, que fue utilizada por el rey, alabando a Dios por haberlo salvado. O sea que en ese momento, pues Dios obviamente fue el que puso su mano para que no mataran a Jesús, ¿verdad? Y Jesús se está identificando con el rey, como diciendo, yo soy el rey, ¿verdad? Fíjense que todo esto que pasa aquí en este episodio de Marcos del capítulo 12 que veremos más adelante, todo esto viene de este escenario militar que vemos en el Salmo 118. Fíjense que en nuestras oraciones, porque esa oración del Salmo 118 la utilizamos en nuestra liturgia, ¿verdad? En la misa. Fíjense cómo que muchas de las oraciones de nuestra liturgia son alabanza a Dios. ¿Por qué? Por salvarnos de nuestros enemigos, ¿verdad? O sea, son unas oraciones que originalmente son de sentido militarista, ¿verdad? Pero que verdaderamente son adaptadas a la batalla espiritual que nosotros estamos llevando en nuestras vidas. Y fíjense que la muchedumbre, cuando Jesús entra, lo aclama gritando, Hosana. Esta expresión hebrea significa sálvanos, danos la salvación, que fue lo que viene del versículo del Salmo 118, cuando el rey dice a Dios que tú me diste la salvación, ¿verdad? Originalmente, este Hosana era un grito de súplica para pedir auxilio, como el rey davídico lo pidió a Dios en el momento de la batalla. Pero luego se convirtió en un grito de alegría por la ayuda que se recibió y el triunfo que se obtuvo. ¿Eh? Cómo esa expresión de Hosana fue evolucionando desde un grito de súplica, de necesidad, a uno de alabanza y de gracia por la ayuda que se obtiene de Dios. Y como vimos, está tomada del Salmo 118, el versículo 25. La segunda frase que vimos en el Salmo 118, el versículo 26, ¿verdad? Es una frase de bendición y en ella se reconoce a Jesús como Mesías que llega en nombre del Señor, ¿verdad? A Jesús se le aclama como el Mesías esperado, que ya está presente como rey, ¿verdad? Claro, sabemos que para la muchedumbre era un Mesías como un caudillo militar, ¿verdad? Todavía no, sus apóstoles, las personas no podían comprender que Jesús era un Mesías del tipo del siervo sufriente, ¿verdad? Que venía a dar su vida por nosotros. La tercera frase que dice, bendito el reino que viene de nuestro padre David, ¿verdad?
no se encuentra ni en la Biblia ni en la literatura rabínica. Por lo tanto, esa expresión tiene que haber surgido ya después en el ambiente cristiano, ¿verdad? Esas son las expresiones que vemos en este pasaje de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Que la población dice, ¿verdad? Que son Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene, el de nuestro Padre David, ¿verdad? El último Hosana, que dice Hosana en la altura, pareciera ser un llamado de auxilio en donde se le pide a Dios que intervenga desde el cielo, ¿verdad? Eso es lo que simbolizan todo esto Hosana y todas estas expresiones que vienen reflejadas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, el segundo pasaje que tenemos que ver para entender esta entrada de Jesús es de Zacarías 9, ¿verdad? Fíjense, en este capítulo de Zacarías 9 vemos cómo en el principio del versículo 1 al 8, Dios destruye a los enemigos de Israel, ¿verdad? Y entonces nos dice el versículo 9 al 10, que son los que verdaderamente tenemos que ver para entender la entrada de Jesús. Dice, salta lleno de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una aguja. Destruirá los cajos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Entonces se podrá romper el arco con flechas, pues él dictará la paz a las naciones. Extenderá su dominio de un mar al otro mar, y desde el Éufrates hasta el fin del mundo. Y luego continúa en los últimos versículos de esto, donde Israel toma parte en la destrucción de sus enemigos por Dios. Pero fíjense cómo este rey que viene victorioso, viene sobre un burro, ¿verdad? O sea, sobre un animal que es humilde, ¿verdad? Y este rey, que es humilde, viene que a traer la paz, ¿verdad? Vemos como dice, entonces podrá romper el arco con flecha, pues él dictará la paz a las naciones. Fíjense que él vuelve triunfante a Jerusalén después de una batalla y viene montado un animal humilde, ¿verdad? Pero la humildad del rey está asociada al tema de la paz. Como dije, te hará, entonces se podrá romper el arco con flechas, pues él dictará la paz a las naciones. Ahora, tenemos que ver que es una imagen de paz, pero una imagen de una paz que se ha ganado en batalla. Fíjense cómo el principio del capítulo, de los versículos 1 al 8, Dios destruye a los enemigos de Jerusalén. Y después, en los últimos versículos, después del 9 y el 10, del 11 hasta el 17, Jerusalén, Israel, toma parte en la destrucción de su enemigo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Fíjense cómo esta paz está entre dos pasajes de guerra, de batalla. O sea, que esta paz, este rey, que es un rey de paz, pero ha sido una paz ganada en la batalla, no fácilmente, ¿verdad? En el pasaje de Zacarías vemos que los versículos que hablan de paz están enmarcados por estas imágenes de guerra, ¿verdad? Sí, un rey humilde que trae la paz, pero una paz que ha ganado en batalla. Vemos que los pasajes del Salmo 118 y de Zacarías 9 y 14 son el trasfondo de la entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús lo utiliza ¿para qué? Para coreografiar su entrada a Jerusalén. O sea que todo está fríamente calculado, todo está, ¿verdad? Nada se deja al azar, ¿verdad? Jesús está en completo control de cada momento de su vida, ¿verdad? En Marcos vemos que Jesús aparece montado en un asno.
aparece como un rey manso y humilde, seguido por el pueblo. O sea que él es un rey de la paz, pero esta paz que él trae, o sea, no va a ser fácil, no va a ser dada, ¿verdad? Sino que va a ser ganada con su muerte, ¿verdad? Con su pasión y con su muerte, ¿verdad? Por lo tanto, es ganada con sangre. Después de las aclamaciones, Jesús entra en la ciudad, se dirige al templo y después de mirar todo, vuelve a su refugio de Betania. O sea que él no capitaliza, vamos a ponerlo de esa manera, en ese éxito tan grande, ¿verdad? Él hizo su entrada, pero se retira, ¿verdad? Porque su idea no es de revolución, no es un rey militar, ¿verdad? Por lo tanto, se retira otra vez a Betania. Jesús está preocupado por lo que ve en el templo de Jerusalén y lo purificará al día siguiente. El relato de la entrada a Jerusalén ya apunta hacia el otro gran momento, que es el proceso judicial y la cruz. Por eso vemos que nosotros en el domingo de Ramos, que es cuando es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la liturgia, en la misa, se lee todo el Evangelio, ¿verdad? Desde el momento de entrada hasta la crucifixión, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a pasar a la siguiente sección, que es del capítulo 11, del versículo 12 al 14, y dice así: Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si encontraba algo en ella, pero cuando llegó no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos, y la increpó: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Palabra de Dios. Fíjense que al día siguiente Jesús vuelve a salir de Betania, ¿verdad? Y ante los 12 protagoniza esta escena extraña, ¿verdad? Jesús ve una higuera y piensa que tiene fruto porque está llena, ¿verdad? Se ve lo más bonita, llena de hojas, pero se acerca y no los tiene. Entonces se enoja y maldice la higuera para que nunca más dé fruto, ¿verdad? A primera vista podría parecer que esta escena es una reacción de una persona ofuscada, ¿verdad? Sin embargo, el texto aclara que no se trata de una persona ofuscada o exaltada, sino que era un signo profético, al estilo de lo que realizaron los grandes profetas de Israel. La higuera, como la vid, era un árbol que representaba al pueblo de Dios. Y esto lo vemos en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Donde el Señor se queja de la infidelidad del pueblo que no ha dado frutos en la cosecha. También Jeremías, en el capítulo 8 y 24, ¿verdad? Y 29, dice que no hay higos en la higuera ni uvas en la vid. Y esto también lo vemos en Osea, o sea, donde se equipara al pueblo de Israel como a un árbol que no da frutos, ¿verdad? No da frutos porque le está siendo infiel a Dios. Y cuando no estamos con Dios, no damos ningún fruto. Solamente cuando estamos con Dios, seguimos sus mandamientos y caminamos en el camino que Él nos señala, es que entonces nuestra vida es fructífera, ¿verdad? También vemos la parábola de la siembra que vimos en el capítulo 4 de Marcos, donde insiste que la necesidad de dar frutos como imagen de la respuesta a la palabra de Dios. El sembrador echó la semilla en diferentes terrenos y cada terreno simboliza cómo las personas acogen la palabra de Dios.
¿verdad? Y dependiendo cómo la cojan, es si dan fruto o no, ¿verdad? Si es un terreno pedregoso, no va a dar fruto. Si un terreno que está lleno de salsa, la salsa lo ahoga, ¿verdad? Solamente un terreno que es fértil, entonces, que toma la palabra de Dios, la internaliza y la pone en práctica, entonces da fruto, ¿verdad? Por lo tanto, esta higuera representa al pueblo de Israel y a todo aquel cristiano que no da fruto. O sea que en este momento culminante de la salvación, ¿verdad? Donde toda la historia de nuestra salvación llega a su momento culminante, que es cuando Cristo viene a este mundo y está listo para dar su vida por todos nosotros, por Israel. En ese momento culminante, Israel se encuentra sin frutos. Jesús había venido a los suyos, al pueblo judío, con hambre de ¿qué? De encontrar frutos de santidad y buena obra, pero no encontró sino prácticas externas que al no tener su correspondiente fruto quedaban en mera hojarasca, ¿verdad? Como esta higuera que estaba llena de hojas pero sin frutos, ¿verdad? Estaba vacía. Pues asimismo, el pueblo judío y también todo aquel cristiano, ¿verdad? Que no dé frutos de santidad con buenas obras, ¿verdad? Pues entonces es como esa higuera que se queda en mera hojarasca. Lo mismo se dirá en la parábola de los viñadores que vamos a ver en el próximo capítulo 12, ¿verdad? Donde se da mucho énfasis a los frutos, ¿verdad? Que los que siembran la tierra deben de dar. Y con eso terminamos esa pequeña sección de la higuera. Vamos a ver que esta sección es como un sándwich. Vemos la higuera aquí en estos versículos 12 al 14 y luego vamos a verlo otra vez más tarde y vamos a tener esta sección de la expulsión de los vendedores entre medio de la historia de la higuera estéril, ¿verdad? Pero vamos a leer esta sección de la expulsión de los vendedores, que es el versículo 15 al 19. Y dice, llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a expulsar a los que vendían y a los que compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Lo oyeron los príncipes de los sacerdotes y los escribas y buscaban el modo de acabar con él, pues le temían, ya que toda la muchedumbre quedaba admirada de su enseñanza. Y al atardecer salieron de la ciudad. Palabra de Dios. Fíjense que Jesús entra ahora como hijo, como dueño de casa, lleno de celo por la casa del Padre. Así es como dirá Juan en el capítulo 2, versículo 17. No es una pretensión que se arroja arbitrariamente, sino que es su misión de hijo, ¿verdad? Lo que él está llevando a cabo. Allí estaban los vendedores de los grandes animales para los sacrificios. Sin embargo, Jesús mira la ofrenda de los pobres, como nos dice Levítico capítulo 5, versículo 7. ¿Verdad? Los cambistas tenían un papel importante. Ellos cambiaban las monedas romanas de los judíos, que los judíos no aceptaban. Lo hacían porque estas monedas romanas llevaban la imagen grabada del emperador y la sustituían por la antigua moneda judía, el shekel, o por las monedas de Tiro que no tenían imágenes. Fíjense que toda esta gente que estaban en el templo verdaderamente tenían una función importante, porque fíjense, si ustedes iban al templo, toda persona iba al templo a hacer un sacrificio
ya sea porque había cometido un pecado, ya fuera porque iba a hacer la presentación de su hijo, su hija recién nacido, ¿verdad? Y por ejemplo, llevaba para un sacrificio una oveja, y en el camino la oveja se le rompía una pata. Pues ya esa oveja estaba fuera de posibilidad de ser ofrecida en sacrificio, porque era una oveja que tenía un defecto. Y por definición, solamente animales sin defecto podían ser ofrecidos a Dios. Entonces usted venía de un pueblo lejano con su oveja se le rompía la pata y cuando llegaba allí no tenía nada que ofrecer. Había perdido el viaje, había perdido la oveja. Entonces, estas personas que vendían los animales le estaban haciendo un favor porque estaban allí y usted entonces podía ir y comprar una oveja que no tuviera defecto y ofrecer su sacrificio, o un buey o lo que fuera, ¿verdad? Los animales grandes. Y asimismo las personas que eran pobres, que como vemos en Lucas, ¿verdad? Cuando van a llevar a Jesús a la presentación en el templo, como San José y María eran pobres, ofrecieron 2 tórtolas, ¿verdad? Que era la equivalencia a un cordero, ¿verdad? Para las personas que fueran pobres. Pues esas personas tenían allí las tórtolas para venderlo, o sea que era algo que estaban ayudando a las personas que iban al templo, ¿verdad? Y los cambistas también, claro está, pues la religión judía prohibía cualquier imagen en la moneda, por lo tanto, tenían que cambiarla. O sea que eran cosas que eran necesarias. El problema era dónde se estaban haciendo y con la razón por la que se estaban haciendo. No solamente para ayudar, sino para enriquecerse a las costillas de las otras personas, ¿verdad? Y por eso Jesús cita a Isaías 56:7, subrayando que la casa del Padre tiene que ser casa de oración y no de comercio, ¿verdad? La cita elegida tiene un alcance universal. Todos están llamados a encontrarse allí con el único Dios verdadero, porque dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea que el templo no solamente era para los judíos, también era para todo aquel que no fuera judío y quería venir, rendirle homenaje y hacer sacrificio a Dios, porque como se acuerdan, el pueblo judío se suponía que fuera el faro, la luz que atrajera a todas las demás naciones a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no era algo, una religión exclusivista, sino era inclusivista. Era para atraer a las demás personas, ¿verdad? Por lo tanto, era para todas las naciones este templo. Y Marcos cita además a Jeremías 7:11 cuando dice, la han convertido en cueva de ladrones. Esto declara que esta casa construida con un sentido estrictamente religioso ha sido convertida no solo en un lugar de comercio, sino de corrupción, donde los vendedores vendían las cosas mucho más caras, ¿verdad? Porque sabían que lo tenían a usted ahí en el puño, porque no podía tal vez conseguirlo en otro sitio, ¿verdad? Los cambistas cambiaban a su favor con sobreprecio, tanto así que han habido excavaciones que se han hecho alrededor del Templo de Jerusalén y han encontrado casas construidas, básicamente palacios, ¿verdad? Que eran de los príncipes, de los sacerdotes, de todas las personas que estaban envueltas en administrar el templo. O sea que estas personas se habían utilizaban el templo para enriquecerse. En vez de ser el templo, en vez de ser de servicio a las personas, era un vehículo de enriquecimiento de estas personas que supuestamente debían de estar sirviendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y se han encontrado esto, como en estas excavaciones arqueológicas, palacios con una riqueza exuberante, ¿verdad? Todo alrededor del templo, lo que deja ver el nivel de enriquecimiento de estas personas que administraban el templo en aquel entonces. Una vez más, ¿verdad? Además del capítulo 3, versículo 6, las autoridades buscan la ocasión de matarlo a Jesús, ¿verdad?
pero no se animan ya que el pueblo los seguía. Este acto o signo de Jesús ponía la clara vista, o sea, este acto de echar a los cambistas y a todos los que están vendiendo animales dentro del templo, ponía la clara vista que las mismas autoridades que debían de salvaguardar el templo lo estaban profanando. Los que debían de proteger al templo, de hacerlo casa de oración, de hacerlo como un servicio al pueblo, eran los que lo estaban profanando para su propio enriquecimiento, ¿verdad? Y esto obviamente al Jesús hacer esto, lo puso, como dicen, más claro no cantaba el gallo. Y obviamente eso estaba apuntando a todas estas personas que se estaban enriqueciendo de este comercio dentro del templo. También para todos, ¿verdad? Esto nos deja ver que para todos es una tentación el culto externo, sin la adecuada disposición interior. Puede ser que vayamos a misa todos los domingos. Es capaz que sea que vayamos a misa todos los días. Pero no es el hecho de uno estar allí, es cómo está nuestro corazón celebrando la liturgia. Está nuestro corazón limpio de pecado. Está nuestro corazón atendiendo, estando allí porque queremos y amamos a Dios, o básicamente porque vamos a sacar una ventaja del estar ahí. Una ventaja de tal vez de que, mira, la gente nos ve y dice, mira, qué buena gente es fulano o sutano. O una ventaja de que puedo tener influencia sobre otras personas o me puedo beneficiar de una manera o de otra. Si uno va con esa o como muchos teenagers, vamos a encontrarnos con la novia allí, ¿verdad? Utilizamos la misa para ir a encontrarse con la novia o el novio. Y esa es la razón principal. No es malo ir a encontrarse con alguien, pero si esa es la única razón, entonces sí que está malo, ¿verdad? La razón principal del culto es el encuentro nosotros con Dios, el ir a darle gracias por todas las cosas buenas que nos da todos los días, ¿verdad? Y eso es, eso por tanto, tenemos que nosotros estar a la defensiva de no caer en la tentación de que el culto dominical se convierta en una rutina, donde vamos porque ya es costumbre, ¿verdad? Y eso es algo que todos podemos caer en esa tentación, pero tenemos que estar alerta y tenemos que estar pendientes a que tengamos nuestro corazón en el lugar apropiado. Y para eso, pues Dios pues, nos da los sacramentos, como el de la confesión, para uno estar libre de pecado cuando va, ¿verdad? Y definitivamente el tener un director espiritual y así por el estilo, que son cosas que ayudan a uno mantenerse en el camino correcto y evitar el caer en esta tentación, ¿verdad? Vamos entonces a la siguiente sección, que es la higuera estéril, ¿verdad? Que vamos a leer los versículos del 20 al 26, que dice así. Pues la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado de raíz. Y acordándose Pedro, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, arráncate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que que se hará lo que dice, le será concedido. Por lo tanto os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo recibiste y se lo concederá. Cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tienes algo contra alguno, a fin de que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. Palabra de Dios. Fíjense que Jesús pasa nuevamente por el sitio. Se había ido a dormir a Betania y ya volvía al otro día para Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba la higuera, que ya se había secado por completo. Pedro, en una reacción espontánea muy típica de él, le hace notar a Jesús lo que había sucedido
y señala la relación entre la maldición y el cumplimiento, ¿verdad? Entonces Jesús enseña a sus discípulos la importancia de la fe. Una fe que nace de un deseo recto y sincero siempre llega a los oídos de Dios, ¿verdad? Esta fe se expresa en la oración que nace del corazón y supone una confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? La escena se relaciona temáticamente con la purificación del templo, cuando Jesús volvió a hacer del templo una casa de oración, ¿verdad? Fíjense cómo Marco entrelaza, ¿verdad? Hace un sándwich, un emparedado de la primera escena de la higuera, la purificación del templo, y luego esta escena donde vuelve otra vez el tema de la higuera, ¿verdad? Que se secó, ¿verdad? Y la pone para una oportunidad de Jesús de enseñar a sus discípulos la importancia de la fe y de la oración, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente debe ser el templo, la casa de oración, la casa donde los fieles, los que tienen fe en Dios, van a orar, ¿verdad? En el caso de ellos, iban a hacer su sacrificio, ¿verdad? Con animales. Nosotros, el sacrificio de la Santa Misa, ¿verdad? Por lo tanto, se debe unir una tercera virtud a la fe y a la oración. Nos dice Jesús claramente que el perdón mutuo y fraterno, que es una condición indispensable para que la oración llegue al cielo. O sea que si vamos a orar y vamos a pedir a Dios, nosotros también tenemos que dar, ¿verdad? Si vamos a pedir que nos perdone nuestros pecados, así nosotros también tenemos que perdonar la ofensa que otras personas nos hacen a nosotros, ¿verdad? Y si no hacemos eso, entonces no podemos esperar que nuestra oración llegue a los oídos de Dios, ¿verdad? Solamente cuando tenemos fe, cuando hacemos lo que decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces nuestra oración verdaderamente va a llegar al cielo. El perdón fraterno, a su vez, nos abre el perdón del Padre que está en los cielos, ¿verdad? Esta expresión única en el Evangelio de Marcos nos acerca al Padre Nuestro de los otros dos evangelios sinópticos, el de Mateo, donde en el capítulo 6 nos da el Padre Nuestro, y el Lucas capítulo 11, ¿verdad? Vamos entonces a pasar a la última sección de este capítulo, que es de los versículos 27 al 33. Y dice así: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado tal potestad para hacerlas? Jesús les contestó: os voy a hacer una pregunta. Respondedme, y os diré con qué potestad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y deliberaban entre sí. Si decimos que del cielo, replicará: ¿por qué pues no le creísteis? Pero vamos a decir que de los hombres. Temían a la gente, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les dijo: pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Como siempre, Jesús contesta una pregunta con otra pregunta, típico rabino judío, ¿verdad? Fíjense que esta tercera jornada, este tercer día en Jerusalén, comienza, ¿verdad? Con diversas enseñanzas de Jesús.
muchas de las cuales están enmarcadas en polémicas con los miembros del judaísmo oficial. Estos buscaban el modo de perderlo, ¿verdad? Por eso le piden cuentas de su acción en el templo, pues que él los sacó a los cambistas, porque azotó a los que estaban vendiendo animales, ¿verdad? Entonces, Jesús los sitúa ante una verdadera pregunta, ante, ante una situación que verdaderamente es, como dicen, el meollo de la situación, ¿verdad? Que es si ellos aceptan o no el ministerio de Juan el Bautista como el precursor, ¿verdad? Como el que vino a allanar el camino del Mesías, ¿verdad? Y como vemos, ellos se hacen un 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aceptar a Juan como que era que su enseñanza venían del cielo y su bautismo, ¿verdad? Es también reconocer el ministerio de Jesucristo, porque Jesucristo está siguiendo, ¿verdad? El que vino después de Juan. Y Juan fue el que lo reconoció, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y mandó a sus discípulos a que siguieran a Cristo, ¿verdad? Pues aquellos hombres, como nota el evangelista, no estaban dispuestos a reconocer a Juan como el precursor, porque entonces obviamente tenían que reconocer a Jesucristo y entonces pues quedaban ellos como lo que eran, ¿verdad? Los hipócritas, los que realmente estaban en contra del Mesías, del enviado de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no estaban dispuestos a este reconocimiento. Y su ceguera los condujo, y su ceguera condujo a Jesús a la muerte, ¿verdad? Porque al no reconocerlo, pues, ellos estaban en la posición de que es Jesús o nosotros. Si dejamos que Jesús siga haciendo lo que está haciendo, pues todo el pueblo se nos va a ir en contra, porque Jesús está dando a la clara vista que nosotros somos corruptos, estamos haciendo las cosas indebidas en el templo, estamos beneficiándonos, ¿verdad? Él está sacando los trapitos al sol, estaba sacando la ropa sucia de todos los fariseos y de los escribas, ¿verdad? Por lo tanto, le estaba poniendo a ellos en que tenían o que arrepentirse y seguirlo, o obviamente estar en contra de él y, como vemos, pues buscar su muerte, ¿verdad? Y esta ceguera de ellos, pues, es lo que va a conducir a Jesús eventualmente a la muerte. Por lo tanto, este episodio contiene una lección que es siempre actual. Quien se atreva a pedir cuenta a Dios quedará confundido, ¿verdad? Como estos fariseos, como estos escribas, ¿verdad? Que fueron a donde Jesús a ponerle una trampa, ¿verdad? Y vemos así a través de todo el Evangelio, cuando le enseñan la moneda, a quién debemos pagar los impuestos, al César o a Dios, ¿verdad? Cuando así por el estilo le llevan la mujer que cometió adulterio. ¿Y qué debemos de hacer? Moisés dijo que la apedreara. ¿Qué tú dices? ¿Verdad? Lo ponen en unas situaciones que verdaderamente eso nada más, de la manera como Jesús se escapaba y salía y le volteaba como dice, la, el, el huevo a ellos, se le volteaba la situación a ellos. Solamente Dios, con su sabiduría, podía hacerlo eso en todo momento y de una manera tan efectiva y que enseñaba, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros también muchas veces le pedimos cuenta a Dios cuando nos rebelamos contra Él, cuando que creemos que lo que nosotros pensamos va por encima y es mejor que lo que Dios ha enseñado en su escritura y lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Como es cuando, como nuestra sociedad, en contra, que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio del mismo sexo, que está a favor de la eutanasia, que está a favor de evitar a darle ayuda a los inmigrantes, ¿verdad? Pues todas esas personas que están en contra de lo que Dios enseña y de lo que Dios quiere que sea su reino en este mundo, van a quedar confundidos, ¿verdad? Si no en el momento presente, en el futuro, ¿verdad?
Por lo tanto, eso es algo que pues debemos de aprender de estos pasajes que hemos acabado de leer y cómo la fe y la oración, ¿verdad? Acompañada del perdón de nuestro hermano, es lo que nos lleva a que nuestras oraciones Dios las oiga, ¿verdad? Y entonces la confusión de una vida de pecado va a pasar a una vida donde todo es claro, donde se puede entender y sobrellevar muchas de las cosas que nos pasan en esta vida, ¿verdad? Cuando sabemos que al fin de cuentas Dios nos está esperando y que Él es el que todo está en sus manos, como coreografió su entrada a Jerusalén, así mismo Él hace una coreografía de nuestra vida. Todo está perfecto en su punto. Lo bueno y lo malo que nos pasa en nuestra vida es parte de su plan maestro, ¿verdad? Que nosotros no lo entendamos es una cosa, ¿verdad? Pero verdaderamente, si tenemos confianza en Él, vamos a salir adelante y vamos a llegar a donde queremos llegar, que es nuestra patria celestial. Y con esto, vamos entonces por terminada nuestra clase de esta noche sobre el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Vamos entonces a terminar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Que pasen buenas noches.